Hola amigos, una vez más estamos en nuestro Centro Ser Consciente con un video, con algún tema interesante que a ustedes les pueda motivar una búsqueda, una investigación para conocer algunos temas que la verdad es que pensamos que son de una manera y son de otra. Exactamente. Y eso de que son de una manera tiene su importancia porque eso genera un montón de sufrimientos a las personas. Y estamos hablando, ahora específicamente vamos a hablar de lo que es la muerte. ¿Ah? La muerte física del cuerpo físico como tal como la conocemos es un tema que en algún momento puede ser tabú, la gente no quiere hablar de esas cosas porque le tiene miedo, ¿ah? Tienen miedo a la muerte. Y cuando se produce un duelo, lo mismo, hay una gran cantidad de sufrimiento asociado al duelo. Y eso es porque tenemos unas creencias y unas concepciones de lo que es este evento que son bastante distintas a lo que hemos podido observar por desde una mirada más espiritual. Entonces estoy con mi amigo Eduardo Con, él es médico de Universidad de Chile, especialista en imágenes, y tenemos mucho gusto de tenerlo como invitado en nuestro Centro Ser Consciente. Así que, Eduardo, me gustaría que tú nos explicaras un poco qué pasa con la muerte del cuerpo físico, cómo es realmente, porque da la impresión de que no es como lo hemos venido experimentando hasta ahora. No. Bueno, en primer lugar tengo que decir que fui educado en la Universidad de Chile, tengo 50 años de profesión médica, especialista en imágenes y todavía sigo trabajando en mi profesión, gracias a Dios. Entré a la universidad muy temprano, yo tenía 16 años cuando entré a estudiar medicina, y en el primer año, en esa época, a los 16 años, teníamos que hacer disecciones anatómicas. Entonces teníamos que sacar un cadáver humano de una tina que estaba lleno de formalita, ponerlo en una mesa y empezar a disecar. Y una de las preguntas que surgió en esa época, esto es verdad, fue la siguiente: el cuerpo de ese ser y el mío son iguales. ¿Qué es lo que le falta a él que tengo yo? ¿Por qué yo me puedo mover y estoy vivo y ese no? Buena pregunta. Esa fue una pregunta que quedó en la nebulosa, sin respuesta, porque ya, digamos, la carrera de medicina es muy demandante, mucho estudio y qué sé yo, entonces ahí quedó esa pregunta. Después, cuando estábamos en cuarto año, me tocó hacer cirugía experimental en perros. Los operábamos igual que a los seres humanos, con anestesia, muy bien cuidados, los abríamos, sacábamos la vesícula y el perrito después seguía su vida normal sin ningún problema, muy bien cuidado, muy bien recuperado. Y ahí vino otra pregunta. Observando el cuerpo del animal por dentro, veo que tiene los mismos órganos que nosotros. Tenía 2 riñones, un hígado, una vesícula, el apéndice, el corazón con 4 cavidades, ojos, todo igualito que nosotros. ¿Por qué ocurre esto? La gran pregunta. Bueno, pasó el tiempo, obtuve mi título, comencé a trabajar ya como médico y obviamente se murieron varios pacientes por enfermedades crónicas o irreversibles, y yo me empecé a preguntar qué pasa con esta persona, cómo y por qué y para dónde está, a dónde está que ahora no está, qué pasó, sin respuesta, no tenía ninguna respuesta. O sea, hubo cierta inquietud al respecto desde que entré a la universidad, hasta que a los 35 años me tocó vivir una experiencia muy fuerte que cambió mi vida absolutamente, y fue una experiencia espiritual después que está en un video anterior, que la voy a contar en forma muy breve. Estuve en un seminario de meditación que duró 2 fines de semana, y al término de la segunda o tercera semana, no recuerdo bien, tuve un insight absolutamente certero de que nosotros somos
almas espirituales teniendo una experiencia humana momentánea. Y el significado de esto era ni más ni menos que nuestro ser real, nuestro ser verdadero, lo que nosotros somos en realidad con mayúscula, somos seres espirituales, eternos. Entonces comencé a preguntarme, bueno, ¿y por qué estamos vivos acá? ¿Y qué significa este cuento de morirse acá? Empecé a investigar y con meditaciones profundas, y empecé a investigar en zonas que normalmente nosotros como occidentales no nos metemos. Leí las traducciones de los rollos del Mar Muerto, investigué muchísimo, leí todo lo que había en el bagaje espiritual y físico de esos años respecto a la muerte. Y al final, después de la experiencia de saber absolutamente con certeza absoluta de que somos seres espirituales, llegué a la conclusión vivencial, porque esto lo viví, que la muerte es un paso a otra dimensión. Es solamente un paso. Cuando el cuerpo físico deja de funcionar, lo que tú eres en realidad sale de este cuerpo físico y comienza a vivir en otra dimensión, hasta que en algún momento tienes que volver a vivir en la tierra, y ese es otro tema. Ahora, la esencia o el alma, ¿no? El alma, Sí. ¿qué pasa? El cuerpo físico se muere y el alma, ¿qué pasa? El alma sigue. El alma sigue, experiencialmente y vivencialmente, porque esto lo viví. Lo que ocurre es que cuando el cuerpo físico fallece, muere, el alma llega al otro lado, y así como hay gente acá que nos recibe cuando llegamos a este planeta, al otro lado hay seres espirituales cuya labor es recibirnos cuando llegamos al otro lado y guiarnos, porque la mayoría de las personas no nos damos cuenta cuando nos morimos. Si el alma sigue despierta, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan, exacto, casi todos relatan la misma cosa. Que la misma cosa. No exacto, se quieren devolver de allá para acá, porque sienten no, que vuelven a casa. Esa claro, es la sensación, sí, que somos de allá, no somos de acá. exacto. ¿No? Ahora, pensando un poco en el sufrimiento asociado a la muerte, hay un duelo en cualquier familia o en cualquier grupo humano, y eso genera mucho sufrimiento. Así es. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué el sufrimiento asociado Por a la muerte? ignorancia. El sufrimiento es por ignorancia, porque cuando alguien muere, tú crees que no lo vas a volver a ver nunca más, y que ese ser, y te quedas solo, y tienes susto, y tienes miedo, y tienes pena, y hay mucho sufrimiento. Al respecto, Se siente como una pérdida. Claro. Pero no es así. No es así. No es así. ¿Podemos conectar con las personas que se mueren? Absolutamente. Se puede conectar con las personas que ya no están físicamente acá, y les quiero contar al respecto que en sociedades relativamente despiertas de la antigüedad, y en algunas sociedades indígenas, que nosotros las llamamos atrasadas, entre comillas, cuando alguien fallecía hacían una fiesta, porque sabían que al morir el cuerpo, en realidad es el renacimiento del alma. Las cosas son al revés como nosotros las vivimos habitualmente. Y lo digo esto con certeza absoluta por haberlo vivido. A mí me gustaría que tú dijeras qué es lo que tendríamos que hacer, o qué tendría que hacer una persona que está en este momento pasando por una situación de duelo, porque ese sufrimiento en una primera mirada parece infinito. Claro, ¿Ah? exactamente. ¿Qué hacer con eso, por ejemplo? Bueno, las religiones establecidas producen cierto alivio, porque cuando uno tiene el duelo de haber perdido a un ser muy querido, por ejemplo la pareja, un hijo o un padre, se toma de cualquier cosa para poder aliviarse.
yo sugeriría investigar un poco más. Hoy en día con internet está todo abierto. Hay múltiples instancias publicadas en las cuales aparece lo que sucede con el alma después de la muerte. Por ejemplo, Vida después de la vida, del Dr. Raymond Moody, todos los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que es una doctora que fue la primera persona que comenzó a ayudar a los moribundos al tránsito en Estados Unidos con la guerra de toda la comunidad médica, y sin embargo se descubrió que ella estaba en lo correcto. Así es. Los libros del Dr. Wayne Dyer, por ejemplo, D-Y-I-E-R, un libro del Dr. Benito Reyes que se llama El morir consciente. Afrontar esto sin miedo, porque en realidad es una liberación increíble. Y además que si es posible después de conectar con esta persona. Es posible, hay gente Sí. cuyo trabajo, como mi amigo Hugo, parte de su trabajo es conectarse con gente que se ha ido. Y de hecho yo lo he vivenciado personalmente con parientes míos y con gente que se ha ido a través de él. Y finalmente es una búsqueda interior, si todas estas personas están dentro, de Sí. esa energía dentro de uno. Así es. Pero lo primero es incorporar que la muerte del cuerpo físico es solamente eso, la muerte del cuerpo físico. Exacto. Pero el alma no. Y El las alma no personas, muere. la esencia de la persona siempre está, de otra forma, pero siempre está. No muere, Sí. no muere. Hay muchas realidades en lo que nosotros llamamos realidad. La realidad que estamos acostumbrados, que es la tierra y la sociedad humana y todo el cuento en el cual vivimos inmersos, es un aspecto ínfimo, infinitesimalmente pequeño de la realidad con mayúscula. La realidad es un contexto. En la sociedad y el planeta donde vivimos es un contenido. Es un contenido. El contenido está expuesto a la desaparición. Algún día la Tierra va a desaparecer. Nosotros también. El contexto no desaparece. Nuestras almas, lo que nosotros somos en verdad, pertenece al contexto, no al contenido. El contenido, en este caso la Tierra y la sociedad humana en la cual nos desenvolvemos en el país que sea, es una escuela de almas. Tenemos que aprender algunas cosas y esas cosas se aprenden acá. Y después, cuando llega la muerte física, es porque te has graduado de ese curso acá. A veces hay que repetir el curso y a veces no. Cuando uno se muere es porque ya no tiene nada más que hacer en esta pasada. Claro, pero eso cuesta entender porque si de repente uno se muere, entre comillas, en forma anticipada, Claro. no sé, un niño pequeño que se muere a los 5 años, Es porque ya hizo todo lo que tenía que hacer. Exactamente, hizo todo lo que tenía que hacer Y y vino acá con dos motivos principales. Uno, completar experiencias anteriores cuya completación se dio hasta los 5 años, claro. se va. Sí. Y segundo, dejar la escoba, como se dice, una hecatombe en la familia con un sufrimiento atroz, y ahí alguna persona de la familia se empieza a preguntar el significado de esto. Y puede que alguno despierte, claro, alguno despierte producto de todo. que algunas personas despierten Sí. y empiecen a averiguar más. Bueno, este tema es como muy largo como para poder abordarlo en una sola. Es apasionante. Claro, pero aquí nuestra intención es que alguna de las personas que están mirando pueda entender o visualizar que hay una manera distinta de vivirlo. Así que te agradezco una vez más Gracias a ti. la participación, y ya vendrá otra oportunidad para hacer otro video y hablar otro tema interesante. Ok. Así que